En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 5 de marzo del año 2023, domingo segundo de Cuaresma. El color litúrgico es morado. Las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: Mi corazón me habla de ti diciendo, busca su rostro. Tu faz estoy buscando, Señor, no me escondas tu rostro. La primera lectura la tomamos del libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: Deja tu país, a tu parientela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Del Salmo responsorial lo tomamos del Salmo 32 y el responsorio nos dice: Señor, ten misericordia de nosotros. La segunda lectura la tomamos de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. El Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Bien, ya estamos en el día 12 de Cuaresma. Este domingo, la iglesia, en este segundo domingo de Cuaresma, la iglesia nos habla de cómo es que el Señor Jesús, a través de Mateo, nos dice esa transfiguración. Esa transfiguración en donde sale platicando con Moisés,
que representa la ley, y con Elías, que representa a los profetas. Prácticamente está diciendo, habló con los profetas y habló con la ley. La ley que de alguna manera era lo que guiaba al pueblo o lo guía al pueblo. Le da los preceptos, le da los contenidos fuertes para poder ser el pueblo de Dios. Y los profetas, porque así como Jesús son los que hablan en nombre de Dios y son los que le hacen ver los errores, le hacen ver también los aciertos y le hacen ver sobre todo cómo es que Dios expresa el contento o el enojo para con el pueblo, para con la condición del pueblo. Aquí Jesús en esta representación de Mateo nos dice que toma a tres apóstoles, a tres discípulos y los sube a un monte. Jesús también en las bienaventuranzas, que es lo que acabamos de leer el día de ayer y que es lo que estamos leyendo la semana pasada, hablaba de que todo se desarrollaba en el monte. La multiplicación de los panes también la hizo en un monte. Vemos la importancia de estar en ese lugar elevado, ese lugar que representa la cercanía para con Dios, ese lugar donde se gesta la oración, donde se gesta la plática con Dios Padre. Y es aquí que es lo que estamos viendo. Dice el texto que baja una nube y escucha una voz. Los apóstoles escuchan la voz, los discípulos que están ahí, Pedro, Juan y Santiago, escuchan esa voz cuando están comentando o están platicando con Jesús acerca de la construcción de las chozas. En otro evangelio dice, hablaba así porque tenía miedo. Se expresaba de esa manera porque sentía temor. El texto este no nos los dice, pero sí vemos que quieren hacer esas tres tiendas. Por último, cuando ya esa nube se disipa, está nada más Jesús. Está nada más Jesús que les dice, no teman, levántense. Eso es lo mismo que nos dice Jesús a nosotros a través de Mateo. No tengan miedo, levántense. No tengan miedo de acercarse a Dios. No tengan miedo de escuchar la voz del Padre. No tengan miedo de verse envuelto en esa neblina en la que no les deja ver. Pero sin embargo sabemos que la presencia del Padre está ahí porque escuchamos su voz. Él le da el sentido a esto. ¿Y qué nos dice? Fíjense bien. Pablo, ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Y que va acorde a esta situación de este camino de Cuaresma, este caminar, este preparar para acompañar a Jesús en su Pascua. Este don, dice, Dios nos los ha concedido por medio de Cristo Jesús. ¿Pero qué don está hablando? El don de compartir los sufrimientos de la predicación del Evangelio. El Evangelio sabemos que es la buena noticia que nos trajo Jesús, pero esa noticia ya existía. Esa noticia ya estaba porque ya ha sido la promesa del Padre, pero renovada. Y no tan renovada, sino que nada más Jesús nos las viene a explicar de una manera diferente. Si antes se decía no matarás, hoy cuando hablas mal de tu hermano también lo estás matando. Si antes se decía, dice Jesús el día de ayer, si antes se decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, hoy les digo, ama a tu enemigo, pide por él, ora por él. Nos está pidiendo que seamos perfectos. Nos está pidiendo que nos acercamos al hermano y dejemos de lado las acciones del hermano, que eso es lo que sí vamos a criticar. Pero al hermano hay que quererlo, hay que pedir por él. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Cuando tú predicas el evangelio y predicas la verdad, te enfrentas a hermanos como esos. Hermanos que te van a odiar, hermanos a los que van a ver descubiertos muchos de sus malas acciones y muchos de sus malos pensamientos
y van a actuar contra ti. Por eso hay que compartir, dice Pablo, la predicación, los sufrimientos, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no por nuestras buenas obras, no porque lo merezcamos, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Jesús vino a traernos una verdad, nos vino a revelar la verdad de la palabra del Padre, la verdad que nos habla del Evangelio, la plenitud de la ley. Y aquí Pablo nos está diciendo, si gratuitamente recibiste ese don, exprésalo gratuitamente. Llévalo con amor al hermano, pero recuerda también que el hermano está hecho de carne, es susceptible al mundo. Y así como el mundo ataca al Evangelio, aquellos que predican el Evangelio también serán atacados. ¿Y en dónde vemos el amor del Padre? ¿Dónde vemos que realmente el Padre va a cumplir su promesa? Cuando lo vemos en la primera lectura. ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? Aquí todavía no lleva la HA, Abraham. Aquí es Abraham todavía. Aquí dice el texto que Abraham escucha la voz de Dios y le dice, toma todo lo que tienes y ve a la tierra que yo te mostraré. Lleva una promesa de la muestra de una tierra. Y una vez que esté allá, le dice, haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Esa es la promesa que Abraham toma y escucha para levantar todo lo que él tenía y empezar a peregrinar. Empezar a caminar hacia una tierra que no sabía dónde era, no sabía qué le iba a esperar en esa tierra, pero estaba esperando el que Dios, el Señor, el creador de todo, se la mostrara. Por eso al final le dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Bajo esa promesa, Abraham tomó todo y caminó. Bajo esa promesa, nosotros también debemos de tomar el Evangelio y caminar. El Señor nos va a bendecir. El Señor va a ir mostrándonos una tierra mejor cada que estemos trabajando para el reino de Dios. Es la promesa. Y no es que vayamos a hacerlo por conveniencia, puesto que aquí mismo Pablo nos lo dice. Un don que has recibido gratuitamente y un don que debes de dar al hermano gratuitamente. La recompensa viene en función a lo que el Señor nos promete. Pero también recuerden la semana pasada, nos decía, cuidado cómo actúas, porque si te arrepientes de las malas acciones, alcanzarás el reino de Dios. Pero si actuaste bien y luego te tendiste al mal, lo bien que ya hiciste no será recordado, porque ese mal que tú hiciste va a ser el que te va a condenar. Es aquí donde la promesa del Padre se hace para aquellos que cumplen lo que el Señor les está pidiendo. La oración colecta, hoy domingo 5 de marzo del año 2023, segundo domingo de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.